programas que asistir. Estamos aquí en el 15º Salón del Cómic de Getxo y Malavida son un clásico ya entre nosotros. ¿Qué significa para vosotros poder estar aquí en esta fecha tan señalada? Bueno, pues el Salón del Cómic de Getxo llevamos viniendo ya 12 o 13 años, me parece, y es uno de los salones que más nos gustan. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Porque vendemos muy bien aquí. Vendemos muy bien, pero Comemos muy bien. Comemos muy bien. comemos muy bien. Y es un público además muy aficionado a los temas. Hay otros Muy salones agradecido. que la gente es más que sigue videojuegos, de películas y mierdas. Aquí la gente lee y viene sabiendo lo que lee y lo que compra. Muy bien. A la hora de crear vuestras historias, ¿qué tomáis como referencia? Ven, Pues me la ha hecho un TV sobre su pene, así que adivina lo que es. Yo hablo sobre mí mismo, que es la persona que mejor conozco. La verdad es que está muy bien. Básicamente tratamos de dibujar sobre las cosas que nos gustan. Yo, por ejemplo, últimamente he hecho varios TVOs de cocina porque a mí me gusta dibujar TVOs y me gusta cocinar, entonces digo, bueno, pues he hecho esto. Pero bueno, también hacemos muchas cosas de humor. Chema, por ejemplo, ha hecho este. yo un como guión de tengo Roberto más Malo. dificultad para el guión, busco a un escritor que ya tenga escrito el guión y le adapto la historia al TV. Y el siguiente también está muy bueno. Y contadnos un poco cómo fue la historia de la creación de Malavida. Ah, es local. Pues Malavida llevamos ya desde el 94, haciendo filipino, ¿eh? Y nada, pues simplemente con un amigo mío, con Santi, que íbamos juntos al instituto, nos gustaba dibujar TVOs y tal, y dijimos, vamos a hacer un fanzine. Y poco a poco la cosa fue creciendo. Vamos a sacar el fanzine, luego de repente aparece uno que dice, oye, tengo una historia larga, vamos a publicarla en tomo. Oye, pues ahora podríamos hacer no sé qué. Y a lo tanto, pues ya estamos al margen, cerca de las 100 publicaciones. Pues muchas gracias. La que te adorna. Un baile exclusivo. Baile exótico. Hasta luego, amigo.
Y la otra era una. Vale, Gorka, vale. Estamos aquí el 15º año del Salón del Cómic, estamos aquí con Gorka Aguirre en un taller de maquillaje. ¿Qué es lo que más llama la atención en este Salón del Cómic? Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo viene esta afición por el maquillaje de monstruos, etcétera? Bueno, a mí me viene un poco de las pelis de terror, los 70, 80, así, todo el splatter este italiano que venía. Entonces ahí pues había algo que me gustaba, que era pues, los monstruos, el látex, quién hacía eso, un poco la curiosidad de los procesos de cómo se hacían los monstruos en las películas. ¿Recuerdas cuál fue tu primer monstruo, tu primer montaje que hiciste de...? Pues empecé un poco con esos directores, con Pablo Serra, Nacho Vigalondo, Borja Crespo, que está por aquí, hacer un poco las incursiones en sus cortometrajes que ellos estaban, en aquella época estaban un poco en la facultad de audiovisuales y me llamaban un poco para que haga brazos amputados y cosas así que salían en sus cortos. Y para preparar, por ejemplo, aquella máscara de allí, la que tiene... Babyface, Sí. de la colina sangrienta. Más o menos, ¿cuántas horas de trabajo llevó a hacerlo? Esa lleva 3 semanas así, de proceso. Es una prótesis de espuma en látex, que es un material que se mezcla en una batidora, una serie de ingredientes y luego se vulcaniza en un horno. Pues muchas gracias.